Dios les bendiga a todos, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno es compartir la palabra de Dios, y más cuando es un grupo pequeño, porque así puedo estar en más confianza. Amén. Miren, hermanos, no tengo nada personal con nadie. Lo que el Señor me da en este día es algo que Dios ha tratado conmigo personalmente y ha cortado mi vida primero. O sea, cuando digo con esto es que cuando la palabra de Dios se hace viva en nuestras vidas, primero nos corta a nosotros para entonces que Dios pueda fluir y que pueda hablarle a ustedes. Pero en realidad, hermanos, todos somos instrumentos en la mano del Señor. A veces son palabras fuertes, a veces son palabras de exhortación, de aliento a nuestras vidas. Y solamente somos instrumentos, o sea que no lo vean de manera personal en el caso mío. Amén. Vamos entonces a buscar Juan capítulo 4. ¿Cuántos están dispuestos, hermano, en este día a compartir la palabra de Dios y estudiarla? Amén. Amén. A profundizar la palabra de Dios. Amén. Juan capítulo 4. En el verso, vamos a comenzar desde el verso 4. Verso 4. Yo les traje un pequeño video de 4 minutos para que vean lo que vamos a exponer en este día. Amén. 4 minutos donde vamos a ver visiblemente ese video de esta historia. Amén. O sea, usted va siguiendo la historia y va viendo el video. Amén. Como dicen los españoles, video. Amén. Entonces, veamos el video. Amén. Y estemos atentos. Amén. Juan capítulo 4, verso 4. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados. Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que él es profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir, quien es el Cristo. Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Gloria a Dios. ¿Me gustó? Es bastante ilustrativo, ¿verdad? Bastante cercano a lo que hemos leído en la palabra de Dios. Pues vamos a escudriñar y vamos a ver qué el Señor nos quiere dejar dicho en estos versículos a través de esa enseñanza espiritual para ver qué Dios quiere en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Cuando abrimos tu palabra entendemos que ella es vida en nuestros corazones, Señor. Quita de nosotros todo impedimento que pueda hacer que tu palabra haga el efecto que siempre hace, transformar nuestros corazones y llevar vida eterna a los que necesitan, Señor. Llénanos de tu presencia y de tu amor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Amén. Bien, aquí habla de una cita divina, una cita del Señor Jesucristo con una mujer. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si tú te encuentras con el Señor? O si el Señor se encuentra contigo. ¿Qué tú le dirías? ¿Qué tú conversarías con Él? ¿Cómo le tratarías? Si tú estuvieses en el lugar de esta mujer, a solas con el Señor, ¿qué cosas, qué palabras, qué intercambio de palabras haría en tu corazón? Habría en tu conversación. Entonces, fue un privilegio bastante terrible, diríamos, un privilegio que no todos tuvieron, de que esta mujer tuviese un encuentro o una cita divina con el Señor. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Usted cree que usted encontrarse con el Señor cara a cara, físicamente? Claro, podemos ver al Señor a través de nuestros ojos espirituales, pero verlo físicamente como lo vio esta mujer, poderlo palpar, poderlo conversar, poder escuchar su voz, poder ver los ojos, poder ver las expresiones de su boca, es diferente. Amén. Y vamos a ver qué pasó en esta historia. En el escenario, ¿quiénes están? Jesús, la mujer samaritana, el pozo y el ambiente. ¿Verdad? El ambiente, lo que estaba alrededor. Estaban solos. Estaban solamente Jesús, repito, la mujer samaritana, el pozo y el desierto que estaba alrededor. ¿Verdad? Y los cántaros. Dice la Biblia que Jesús iba de Judá a Galilea. Pero en el verso 4 me llama mucho la atención y es importante que en la Biblia, cuando hay algo que el evangelista, en el caso de Juan, enfatiza, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué es una cosa que es necesaria? Es necesario vestirse, ¿no es así? Es necesario comer. Es necesario, diríamos, en cierto sentido, beber agua. Dormir. Es necesario. Hay cosas que son necesarias. Pero en este caso, el Señor y el evangelista el evangelista Juan habla que era necesario que Jesús pasara por este lugar. Pero ¿por qué el evangelista Juan expresa o enfatiza que era necesario pasar por Samaria? Vamos a ver en el contexto histórico para que tengamos una amplificación de nuestra historia bíblica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba entre los samaritanos? Porque dice que los que son de Samaria se llamaban samaritanos.
¿verdad? Los que son de España, ¿cómo se le llama? Los que son de Colombia. Bueno, ya ustedes saben lo demás. Los que son de Samaria eran samaritanos. Pero vamos a ver el contexto histórico, como le digo, qué pasaba en ese momento en contexto sociocultural, religioso, que estaba involucrado todo eso, para poder ver la enseñanza espiritual. Amén. Hay una situación que pasaba. ¿Qué eran los samaritanos? Los samaritanos era un pueblo que había surgido en los tiempos de cuando los judíos fueron deportados, fueron llevados cautivos a Siria, y quedaron un remanente, un pequeño remanente de esos judíos que quedaron como dispersos, como esos perros, como realengos, no sé si me entienden esos perros como que andan, que no tienen sitio. Eso pasaba con esa gente. Entonces esa gente que se quedaron ahí en ese lugar, ¿verdad?, fueron una mezcla con otros pueblos paganos y se mezclaron. Esos judíos se mezclaron con esos pueblos paganos y adaptaron costumbres diferentes al judío original. ¿Me debe entender? Entonces tenían a Dios, tenían al Señor Jesús, a Jehová. Escúchame, en ese momento no era el Señor Jesús, pero tenían a Jehová como Señor, pero tenían también que en su corazón había idolatría. Y adaptaban en el tiempo de la ley, adaptaban a sus costumbres. Había una mezcla. En Dominicana le decimos un arroz con mango. Un arroz ahí medio raro. Amén. Entonces había una mezcla, se mezclaron. Entonces los judíos originales decían, esto yo no voy a mezclar con esta gente porque son una mezcla. Son como que no estaban definidos. Estaban con Dios y estaban con el otro. Estaban inestables. Entonces, todo eso surgió un resentimiento y un orgullo espiritual en su corazón. ¿Me siguen, hermanos? Entonces, surgió un resentimiento entre los judíos y los samaritanos. Tanto es así que yo quiero que Laura me ponga el mapa, el mapita que es por ahí. Tanto es así, si vemos, ahí está Samaria. Vean Samaria ahí. Gracias, Laura. Ven a Samaria, ¿verdad? Estamos ahí. Y Judá está abajo. Ven abajo a Judá. Se nos fue. Bueno. Ok. Dale pausa, Laura. Que es como que se sale. Entonces, ahí abajo está Samaria. Jesús necesitaba ir a Galilea. Muchos judíos preferían, para ir a Galilea, preferían coger el mar, el río Jordán, que está al lado derecho nuestro. ¿Se dan cuenta? Entonces, preferían en vez de cruzar directamente desde Jerusalén hasta Galilea, en vez de cruzar por Samaria, cruzaban el mar, el río Jordán, que era montañoso y era más difícil. ¿Por qué? Porque había una diferencia cultural, una diferencia religiosa, y ellos odiaban a los samaritanos. ¿Me doy a entender? Había un problema, había una situación. Yo no quiero pasar por esa gente. Tal vez esa gente están esperándome en una esquina para tirarme piedras. Imagínense la incomodidad. Lo más seguro están esperándome en una esquina para acuchillarme. Entonces yo no voy a pasar por un lugar que me están esperando y que tal vez yo no soy bien recibido. Pero se dan cuenta que el Señor, nuestro Dios, Jesucristo, está por encima de toda cultura, de toda raza. Él no quiere que nosotros tengamos prejuicio en nuestro corazón, porque Él quita todo prejuicio. Amén. Entonces, en este caso, había un prejuicio entre los judíos y samaritanos. ¿Me doy a entender? ¿Ya entienden lo que es el contexto? Amén. No había una relación entre samaritanos y judíos. Había una enemistad. Por eso dice que vino, en el verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y allí estaba el pozo. Entonces Jesús, cansado del camino,
se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar la comida. Inmediatamente la mujer identificó al Señor como un judío, identificó los rasgos, inmediatamente se puso como el carro de Batman, se puso todo cerrado. En su corazón se cerró totalmente y se bloqueó y puso su prejuicio antes de la conversación. Dijo, mira, yo sé que tú eres judío y sé que los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Muchas veces, cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio, a veces tenemos prejuicios. Tenemos en nuestros corazones cosas que pueden impedir que el Evangelio se transmita efectivamente. Yo no le voy a predicar a esa persona porque es de tal cosa. Yo no le voy a predicar a esta persona porque es de tal religión. Yo no le voy a predicar a esta persona porque es de acá, de tal o a cual orientación sexual. Yo no le voy a predicar a esta persona porque es de tal raza. Dios quiere que nosotros rompamos todo prejuicio. Amén. Y Cristo nos demuestra con esta actitud que Él va a querer que en nuestras vidas rompamos todo prejuicio en nuestras mentes. Yo no sé qué prejuicio puede haber en tu corazón. Yo no sé qué prejuicio puede haber en mi corazón, en el sentido, en lo más profundo de mi corazón. Pero Dios quiere que yo descubra y que tú descubras cuál es el prejuicio que tú tienes. Y que tú puedas permitirle al Señor, al Espíritu Santo, que cambie esa actitud. Porque entonces no podemos permitir que el Espíritu Santo fluya y que el Espíritu Santo penetre en los corazones y que pueda hacer lo que Él quiere hacer. Yo soy simplemente instrumento en la mano de Dios. Yo soy simplemente el barro en la mano de Dios. Y Dios va a formarme y va a poner el carácter que Él quiere en mi vida. Y yo voy a tener que actuar en base a lo que Dios ha formado en mí. ¿Me doy a entender, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál ha sido la razón por la cual era necesario Jesús pasar por ese lugar? Jesús era necesario pasar por Samaria porque Él quería quitar todo prejuicio. Él quería salvar lo que se había perdido. Y Dios y Cristo entendía que esa mujer necesitaba de Cristo. Yo no sé en qué situación, pero vamos a ver cuál es la situación espiritual de esta mujer. Amén. Vamos a ver qué situación espiritual vemos en esta mujer. Hay algo que me llama mucho la atención y quiero enfatizar. El Señor dice que estaba cansado del camino. Él es Dios. En ese momento era 100% humano. Y Él tenía que tomar la actitud de hombre, en la actitud de sentirse cansado, para que cuando nosotros nos sintamos cansados, Él pueda comprendernos. Tal vez hay personas que están alrededor tuyo que no te entienden. Mira, me siento cansado, me siento agobiado, me siento con una situación de pesadez. Y dice, tú te la cargas. Pero cuando tú te arrodillas, el Señor te da aliento y te dice, no te preocupes, yo entiendo, porque yo lo pasé. Amén. Es diferente a otras personas o a otros dioses que no experimentaron lo que Jesús ha experimentado en su carne. Él tenía que experimentar el cansancio. Él tenía que experimentar, por ejemplo, cuando un amigo se le fue y él llorar, para que cuando un amigo se nos va o un familiar, él entender cuando nosotros lloramos. Amén. Él tenía que experimentar un Getsemaní para poder entender cuando nosotros estamos pasando por una depresión muy grande. Cuando hay momentos de dificultad y momentos de crisis de nuestras vidas, que a veces podemos a llorar sangre y Él no entiende por qué Él pasó por ese Getsemaní. Yo no sé por qué Getsemaní Dios te puede haber pasado o te está pasando, pero Él te entiende y te va a entender.
y te va a decir, no te preocupes, hija mía, hijo mío, yo estoy contigo. Amén. Entonces, Jesucristo en ese momento es 100% Dios, pero en ese momento era 100% humano, y Él podía entendernos. Y hay una característica o un atributo que el Señor tenía, que era humano, pero sin pecado. Amén, sin pecado. Eso tenemos que estar. Otro punto que me llama mucho la atención, escudriñando la palabra, y es que esta mujer, el encuentro de Jesús con esta mujer, o la cita del Señor con esta mujer, fue a una hora específica. Vamos a ver a qué hora era. A la hora sexta. ¿Lo que significa la hora sexta? ¿Por qué incluye la hora? ¿Por qué te dice la hora? ¿Por qué es importante en este momento la hora? Caramba, una hora más, una hora menos. ¿Qué es lo que es importante? ¿Por qué es importante? La hora sexta es, en el término actual, era como las 12 del mediodía. Las 12 del mediodía. ¿Usted cree que usted va a trasladarse 10, 15 kilómetros, 20 kilómetros a buscar agua al mediodía, donde no había nadie en ese pozo, y usted va a recorrer larga distancia, ¿verdad? A las 12 del día, donde está el pleno sol, al 100% del calor del sol? Mire, hermano, se le sale la lengua, se le sale a usted la hiel, se le sale el alma, usted caminando, grandes extensiones, ¿verdad? Pero hay una situación que pasaba con esta mujer, por la cual esta mujer a esa hora fue que fue. Y era que esa mujer estaba experimentando una soledad en su vida. La Biblia no lo habla, pero después vamos a ver qué pasó en su vida personal. Y ustedes lo saben, lo vieron en el video. A la hora sexta nadie podía entrar, nadie podía ir. Era un lugar, era algo de locura ir a esa hora, de más calor. Tal vez el agua que usted sacaba no era agua fresca, sino un agua calurosa, y tal vez al llegar a su casa ya esa agua se convertía en agua súper calurosa, no era algo fresco. Entonces, ¿qué pasaba? Era difícil en ese momento llegar a esa hora, pero esa mujer llegó a esa hora porque ella quería estar sola y que no quería que nadie más la viera llegar a ese pozo. Amén, hermanos. Entonces sucede que esta mujer se encontró a solas, estaba sola. ¿Cuántas veces a esa hora esta mujer pudo haber estado? ¿Cuántas veces? Ella le huía a la presencia de las personas, le huía a la conversación de las personas. En su corazón había heridas, en su corazón había dolor, en su corazón había una necesidad y una pieza que necesitaba su corazón para poder llenar su vida. Y en ese momento, y en ese preciso momento, era aquel que estaba en el pozo pidiéndole agua, era la pieza clave que necesitaba su corazón para llenar su vida. Amén. Y era Jesús. Amén. Miren, hermanos, hoy en la mañana, leyendo la noticia, me encontré con algo muy triste. Para mí fue muy triste, yo sé que para otros hermanos o otras personas fue muy triste. Y es ver que una persona que en su cúspide de popularidad, en su cúspide de dinero, en su cúspide diríamos de todo, de haber hecho muchas películas, llega y se suicida. Ya ustedes saben quién fue, Robin Williams. Robin Williams. ¿Saben quién es? ¿Sabían la noticia? Salió en la noticia. Un hombre, diríamos, que estaba resuelto en su corazón. En su vida resuelto, económicamente estaba resuelto. Su vida había alcanzado popularidad, había obtenido un Oscar. O sea, un hombre que no necesitaba de nada terrenalmente. Pero hay una pieza, como dicen aquí, del puzzle, del rompecabezas, que solamente Jesús cabe en ese lugar.
Nadie puede llenar el vacío que solamente Jesús puede llenar. Puede tenerlo todo, fama, fortuna, dinero, poderle tener, diríamos, todos los amigos del mundo. Pero siempre, cuando tú estás a sola, como estaba esta mujer, siempre nos cuestionamos, ¿qué pasa en mi vida? No le tengo sentido a mi vida. No le encuentro sentido a mi vida. ¿Qué está pasando? Y buscan la forma de cómo llenar ese vacío. Y no pueden llenar ese vacío porque el vacío solamente lo encaja Jesucristo. Es como ustedes se acuerdan cuando nosotros armábamos la pieza del rompecabezas. Cada pieza tenía su lugar. Asimismo, en el corazón, Dios fabricó al hombre para que solamente en ese espacio pudiera caber la persona del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esta mujer tal vez había pasado por situaciones difíciles, había pasado por muchas vicisitudes, y lo vamos a ver. Dice la Biblia que Jesús le pide agua de beber. Es interesante, es la única vez, personalmente entiendo, donde Jesús le pide algo a una persona. Siempre Jesús es el que da, siempre Jesús es el que sana, siempre que Jesús, el que le pedía a Jesús, ¿quieres ser sano? Sí, ahí tiene la sanidad. Pero en este momento Jesús es el que pide agua, es el único que pide. A la única persona que veo en la Biblia que le pide es a esta mujer. Pero diríamos que en términos, para que me entiendan, el objetivo del Señor no era el agua. El objetivo del Señor era la vida que estaba en esa persona. Muchas veces, miren hermanos, muchas veces los predicadores, los pastores, los líderes piensan en cantidad. Piensan que si no llenamos estadios, si no hacemos esto, no se dio bueno la iglesia, no se dio bueno el culto. Dios no mide por cantidad, Dios mide por la calidad y por la disposición que tú tengas delante de Dios. Una sola persona, Jesús, pasó por Samaria porque le era necesario pasar por ese lugar. Por una sola persona. Y esta mujer necesitaba de Jesús. ¿Quién sabe si ya a partir del próximo día, porque Jesús en su omnisciencia, omnipresencia, sabía lo que estaba en el corazón de esa mujer? Tal vez en esta mujer, el día siguiente, ya estaba preparando pastillas para dormirse eternamente. Tal vez estaba preparando el cuchillo para penetrar su corazón. Tal vez estaba esperando la pistola para sacar de su gaveta y darse un tiro. Tal vez estaba esperando, ¿verdad?, ser maltratada o ultrajada por otro semejante. Tal vez estaba preparándose para coger y tirarse del puente. O tirarse, no sé, en algún lugar. ¿Por qué? Porque había un vacío en su corazón. Y Jesús, si tú estás dispuesto, si tú abres tu corazón, Él te va a buscar. Y me supongo que en el corazón de esta mujer, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, había una intención en su corazón de buscar a Dios. Amén. Dice la Biblia en el verso 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Y tú le pedirías y Él te daría agua viva. Oiga, hermano, don. Si conocieras el don de Dios. Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ha dado. Y la salvación es gratuita. La salvación tú no la obtienes por buenas obras. Las buenas obras tú las haces después que tienes a Cristo. Pero la salvación no se obtiene porque tú vayas a tal lugar a hacer plegarias. La salvación no se obtiene porque tú
Camine de rodillas desde tu casa hasta acá a la iglesia. La salvación se obtiene solamente por regalo de Dios a mi vida. Y ese regalo está en la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, Cristo, representando el don de Dios, el regalo de Dios para nuestras vidas, le estaba diciendo, mira, está aquí el regalo de Dios para ti. Y este regalo tú no lo puedes obtener por nada físico, tú no lo puedes obtener por monetariamente. Tú lo puedes obtener solamente dando tu corazón y recibiendo esto a través de la fe. Es un don, es un regalo. Si conocieras el don de Dios y te dice, dame de beber, y tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ya se está ablandando. Mira, le está diciendo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? Oigan, hermano, si a usted le dicen ahora mismo, le voy a dar 5.000 euros mensuales durante el resto de su vida, ¿qué usted haría? ¿Qué pasaría con usted? 5.000 euros le voy a dar por el resto de su vida. Mira, esa cantidad, esos 5.000 euros, lo quiero ahora mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me voy a levantar y no voy a hacer más nada. Ojalá yo, 5.000 euros mensualmente, que me entren a mi cuenta bancaria, tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto no haríamos nosotros? ¿Usted le gustaría trabajar con 5.000 euros mensuales? ¿Iría usted a trabajar a su casa? ¿Se levantaría a las 5 o las 6 de la mañana, caminar, frío, calor, de todo a su casa, coger tal vez 12, 13 horas de trabajo? ¿Le gustaría hacer eso? No. ¿Usted le gustaría cambiar eso por un trabajo así? Eso es lo que Jesús le estaba ofreciendo a esta mujer. Y ella entendía en su corazón que era eso, físicamente lo que Jesús le estaba ofreciendo. Ella entendía físicamente, pero el agua que Jesús le estaba dando era un agua espiritual, que solamente espiritualmente se podía discernir. Y solamente el alma, lo inmaterial, lo intangible, podía saciar. Claro. ¿Quién no quiere así 5.000 euros? Cualquiera. Esta mujer, Jesús le está hablando de un agua viva. Dame esa agua. ¿Por qué? Porque no tengo 10, 15 kilómetros que tengo que recorrer para venir aquí a sacarla. Y entonces no tengo problema. Yo quiero tener esa agua, porque si tú me dices que nunca va a tener sed, pues dame esa agua. Amén. Entonces, esta mujer está hablando de manera carnal, terrenal. Muchas veces, hermano, Jesús te dice, mira, tu hijo el próximo año, o tu hija el próximo año, va a venir a los pies de Cristo. O tu familiar va a venir a los pies de Cristo. Y tú ves que ese hijo o esa hija o ese familiar está sumido en la pudredumbre del mundo. Y está sumido en lo que es la droga. Y está sumido en lo más pésimo de la condición humana. Esto es imposible. Pero dice la Biblia que todo es posible para los que creen. Amén. Tenemos que ver las cosas desde el punto de vista espiritual. A veces creemos y hacemos las cosas y pensamos que las cosas se resuelven. Lo espiritual se resuelve en lo físico. Y a veces le damos hasta tubazo a la gente. Bien, hermanos. Amén, hermanos. Entonces dice aquí, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Es natural. Cualquiera que bebiera del agua terrenal, de las cosas de la tierra, de las cosas que están aquí sobre esta tierra, volverá a tener sed. Este hombre, hermano, que murió lamentablemente de un suicidio, experimentó, tenía sed, pero buscó saciar su sed con la agua carnal, con agua terrenal del mundo. La droga, los vicios, mujeres, tal vez se iba a un brujo, tal vez a un yoga, se iba tal vez a una situación, pero nunca experimentó a Jesús. Si hubiese experimentado a Jesús verdaderamente, no creo que hubiese tomado la actitud de suicidarse. Amén. Sino que su corazón hubiese sido sanado. Y no le hubiese encantado nada.
no le hubiese costado ni un céntimo. Entonces dice la mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga y sacarla. Jesús le dijo, ahí es que viene lo duro, hermano. Ese es el punto que quiero distinguir entre la conversación de Jesús con esta mujer. Jesús le habla, dice, ven, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué tiene que ver su marido ahí? Hoy estamos hablando del agua, ¿qué tiene que ver su marido? ¿Qué tiene que ver su marido? Nada. Pero Jesús quería confrontar por el problema que ella estaba pasando. Su problema no era un helado de frambuesa. Su problema no era, su tentación no era que tenía la tentación de un helado de chocolate. No. Su tentación no era un chuche de qué sé yo qué. No, el problema de ella no era ese. El problema de ella era que había tenido 5 maridos y el que tiene no era su marido. Cuando Dios te confronta, te va a confrontar no con la tentación, no con la que tú no tienes tentación, te va a confrontar con la tentación misma. Te va a decir a ti lo que es pan y lo que es vino. Dios no va a andar con rodeo en tu vida, porque Dios va a tener que sanar lo que está podredumbre en tu corazón. Y Dios va a tocar la llaga de tu corazón para que Él pueda actuar y sanar tu corazón, hermano. Yo no sé cuál es el problema que Dios tiene que curar. Yo no sé cuál es la situación por la cual Dios tiene que tocar esa llaga y Dios tiene que transformar tu corazón. Pero Dios va cada vez que tú te arrodillas a orar, que tú te pongas en comunión con Dios, Dios va a darte por las llagas. Amén. Dios va a decirte a ti cuál es tu debilidad. Dios no va a ir con rodeo. Dios va a ir a lo grande. Dios va a ir al centro de lo que tú tienes el problema. Y la mujer, esta mujer, el problema que tenía era que tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Oiga, hermano, 5 maridos, qué fama. ¿Qué pasaría usted con una persona? ¿Cómo usted, humanamente hablando, hermano? Hermano Tony anda con una mujer que tuvo 5 maridos. Y el que ahora tiene no es su marido. No son esposos, son amigos. ¿Qué diría usted, hermano? ¿Cómo usted la juzgaría? No, me juzgaría a mí. Que ese hermano Tony que anda con esa mujer que tiene 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido. ¿Cómo usted me juzgaría a la mujer? Diría cuántas cosas. ¿Qué había en el corazón de esta mujer? ¿Qué me indica que esta mujer, hermano, me indica que esta mujer había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido? Parece que cambiaba de marido como cambiar de ropa. ¿No es así? A veces no había ciertas cosas. Entonces, hay una situación, hermano, cuando una persona pasa por fracaso, de fracaso a fracaso, se va en su corazón produciendo algo. Y se va creciendo en su corazón algo y no es bueno. Cuando Dios no tenga el asunto. Parece que ella no se sentía satisfecha con el primero, sino con el tercero, y después, con el segundo, el tercero, cuarto, y ahora el que tiene no era su marido. O sea que era una mujer que estaba en adulterio y fornicación, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer tenía y había engrosado su corazón con ciertas cosas que pueden producirse en nuestros corazones. Una, falta del perdón. Tal vez esa mujer, con tantas experiencias maltrechas o mala amargura, no había perdonado. Quién sabe cuántos hombres habían pasado por su vida. Había engrosado su corazón. Miren, hermanos, una de las cosas que uno tiene que el corazón puede abarcar
y aún dentro de la iglesia puede producirse, es la falta de perdón. Por eso en la Biblia, en el Padre Nuestro, habla de eso. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay momentos, hermanos, de dificultad que produce que cuando nosotros tenemos falta de perdón, eso nos hace en nuestro corazón un engrose, como cuando usted tiene colesterol, usted come mucha grasa, que se va produciendo alrededor del corazón una grasa. Es igual, es una grasa espiritual, hermano. Y esa grasa espiritual, que es falta de perdón, se produce en nuestros corazones y va haciendo daños. Y va produciendo heridas en nuestros corazones que solamente Dios puede sanar. Yo no sé a quién o a quiénes tienes que tú o yo y nosotros tenemos que perdonar. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros cuando oramos es confrontarnos en cuanto a quién nos ofende, al perdón. Es tan tal que dice la Biblia que cuando tú tienes tu ofrenda y quieres dárselo al Señor la ofrenda, dice primero ve a la persona que te ofendió y pídele perdón y ven y trae mi ofrenda. Porque sería algo hipócrita de nuestros corazones que yo venga, ay sí Señor, mira, aquí tengo esta ofrenda de labios, de corazón, mira, esta ofrenda de adoración, te la vengo y te la traigo a ti. Qué bonito. Y entonces el Señor te dice, espérate, ¿dónde está tu corazón? ¿Tú has perdonado? ¿Has tenido tú el deseo y el anhelo de perdonar? Amén. Muchos de nosotros, hermanos, por una u otra cosa, hemos tenido personas que nos han herido, nos han ofendido y nos han lacerado nuestro corazón. Y Dios quiere trabajar con nuestro perdón. Esta mujer había pasado por 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, y es posible que en cada una de las circunstancias de su vida había pasado que no había perdonado en su corazón. Cuando tú sientes verdaderamente, cuando perdonamos a una persona, que ya ese perdón se borró, cuando ya no nos duele. Amén. Por ejemplo, la hermana Dori me ofende, yo le pido perdón, pero si en mi corazón, cuando yo la vea, en mi relación con ella, yo la vea y no siento dolor, ya Dios borró ese perdón. Pero si todavía siento dolor, el Señor siempre va a tratar con nuestras vidas. Amén. Otro punto que vemos que puede ser producto del corazón, en el corazón de esta mujer, es raíz de amargura, que es posterior a lo que es falta del perdón. Hay personas que no perdonan y va creciendo en su corazón raíces. Amén. Hay una cosa particular que tiene el cáncer. Cuando hace el cáncer, cuando hay cáncer benigno y maligno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando hace metástasis. ¿Qué es lo que es metástasis? Para que me entiendan, cuando ese cáncer se ramifica en todos los órganos, o sea, órganos que estén funcionando como el hígado, los páncreas, qué sé yo, los pulmones. Ya cuando hace raíces ese cáncer, cuando ese cáncer se extiende por los demás órganos, entonces se produce que ese cáncer es incurable, terminal, exactamente, y la persona puede morir. Pues espiritualmente parece igual y es muy parecido. Hay personas que después de no perdonar a alguien que le haya ofendido y que le haya hecho mal, ha producido en su corazón raíces de amarguras. Y esas raíces de amargura se extienden en nuestras vidas, que nos arropa y nos agobia. Amén. Y solamente el médico de los médicos, que puede penetrar hasta lo más profundo y triturar
y ir limpiando ese cáncer, es el que puede hacer sanidad en nuestro corazón. Y es el Señor Jesús. Amén. Esta mujer había pasado por un momento de raíz de amargura posiblemente. Amén. Dice la Biblia que porque 5 maridos has tenido, el que tiene no es tu marido. Le dijo entonces la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Dice: nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es necesario, es el lugar donde debemos adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, ni la hora en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabemos, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hay algo interesante. Cuando Dios quiere tratar con tu vida, muchas veces esquivamos lo que Dios te quiere decir. Es posible que ahora mismo Dios te puede estar hablando y tú le dices: Señor, es plume burro lo que me está diciendo. Lo oigo por aquí y me sale por ahí. Esta mujer trató de esquivar el problema que tenía. ¿Cuál es el problema? El problema era que tú tienes 5 hombres y el que tiene no es tu marido, y tú tienes una herida que necesitas curar. Que hasta que tú no entres a mi taller, que no entres a mi quirófano, no puedes tú pasar para que yo te pueda extirpar ese cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer dijo: no, espérate. En su mente dijo: no, yo voy a esquivar porque me está dando por el clavo, me está dando por lo que más me duele. Déjame esquivarlo y le voy a tirar esta. Ah, no, tú como que eres profeta. Como, oye, lo está haciendo bien, ¿eh? Y mira, no es aquí que debemos adorar. Jesús le está hablando de marido y ella cambia la conversación y le está hablando de adoración. Ya está hablando como, déjame justificarme. Muchas veces nos justificamos delante de Dios. Y aparentamos, hermanos, una apariencia de religiosidad delante de Dios. Amén. Miren, hermanos, el único que conoce nuestro corazón es Dios. Nadie lo va a conocer más que Dios, nuestro corazón. Y Dios sabe cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra debilidad y por qué no le presentamos a Dios esa debilidad. Entonces, a veces hacemos una apariencia de piedad. Ah, no, Señor, tú sabes que yo te alabo. Señor, tú sabes que, mira, yo de los 7 días de la semana yo voy 8 a la iglesia. Mira, Señor, que yo diezmo. Mira, Señor, que yo hago esto y esto y esto. Pero entiende, y el Señor te dice: entiende, la salvación no es por obra, es por obediencia. La salvación no es por obra, es por la obediencia que tú me tengas a mí y a mi palabra. Entonces, aquí esta mujer trató de esquivar lo que era el propósito de Dios para sus vidas. Amén. Quiero terminar con este versículo diciendo lo siguiente. Dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ella sabía que había un Cristo. Ella sabía que había alguien que solamente podía saciar su corazón. Pero lo que no sabía es que el que estaba de frente a ella era el único que podía sostener su vida, y era Jesucristo. Yo me imagino que cuando esta mujer oyó, claro, en la historia aquí lo vemos muy bonito, pero vamos a agrandarlo un poquito más. Me imagino que cuando esta mujer le dijo: vendrá el Cristo, nos declarará y todo eso, ¿verdad? Y el Señor le dijo: yo soy. Yo imagino que la quijada le bajó. Dijo, se quedó sorprendido, porque no sabía que el que estaba de frente
era el mismo que necesitaba su corazón. Si vemos más luego la historia, si quieren leer la historia al final, dice la Biblia que Jesucristo duró 2 días en aquel lugar. Y esa mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y testificó de lo que el Señor había hecho. No hizo un curso teológico, no hizo un curso superlativo de evangelismo espiritual. Ella lo que testificó fue su vida. Yo era de una forma, ahora soy de otra, porque encontré la razón de mi existir, es Jesucristo. Amén. Dice la Biblia que muchos creyeron, no solamente por la palabra de esta mujer, sino que vieron y testificaron lo que el Señor había hecho en su corazón. Y ese pueblo fue cambiado y transformado en ese momento. ¿Era necesario o no era necesario Jesús pasar? Cuando Jesús pasa por un lugar, hay un cambio. Hay un cántico que no sé si se lo sabe. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Amén. En nuestras vidas debe haber un cambio cuando tenemos una relación, un encuentro, una cita divina con nuestro Dios. Amén. Termino con esto y ya finalizo. Esta mujer encontró la salvación. Y me supongo que, aunque la historia no me registra, pero me supongo que esta mujer fue sanada de sus heridas. Ya no una vida de que iba a ser de suicidio, ya una vida de amargura, no una vida de raíz de amargura, sino que encontró la solución a su problema. Y solamente Jesús podía sostener su vida. Amén. Puedes estar de pie, hermano. Dale gracias a Dios por la palabra. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos enseñas a un Padre Celestial, a cosas que a veces no entendemos, Señor. Muéstranos, Señor, el camino. Muéstranos, Señor, las cosas, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor, Señor. Te damos muchas gracias por tu misericordia y enséñanos, Señor, y cúranos, Señor, de cualquier herida que podamos tener. Revela nuestras vidas, Padre Celestial, y muéstranos, Padre. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Dios le bendiga. La persona que sí.